¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de vuelta a un episodio más de este podcast de filosofía titulado Filosofía para Todos. Me da mucho gusto estar de regreso. He estado ausente un par de semanas, casi un mes. Ya saben, el trabajo, la vida diaria, es bastante complicado a veces darse tiempo para poder hacer un video. Pero saben que mi pasión es la filosofía, saben que me encanta hacer estos videos y por eso decidí ya darme un tiempo para hacer este episodio. El episodio de hoy es muy especial, es un episodio especial que grabé para Filosofía para Todos, que muchos pensarán que no tiene nada que ver con filosofía tal cual, pero que conforme vayamos avanzando en el transcurso de este episodio ustedes se darán cuenta que hay mucha relación filosófica con el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y en este episodio especial vamos a hablar de la leyenda de Quetzalcóatl. ¿Por qué es tan importante hablar de la leyenda de Quetzalcóatl? Bueno, principalmente porque vivimos en una sociedad en la que tal vez estamos tan rodeados de culturas ajenas como es Estados Unidos. Conocemos la mitología griega, sabemos algo de la mitología egipcia, etc. Pero ¿qué tanto sabemos de la cosmogonía y el inicio del universo y el inicio del mundo, el inicio de la vida desde la perspectiva de los pueblos originarios mexicanos? Bueno, principalmente Mesoamérica, ¿no? Y me parece que la leyenda de Quetzalcóatl es muy importante porque es el dios, bueno, es uno de los dioses, sino es que el dios más importante de las culturas mesoamericanas. Hay muchas interpretaciones, hay diferentes perspectivas. El Chilam Balam, el Popol Vuh, desde los mayas, los aztecas, los mexicas, los toltecas, los olmecas, etcétera. Cualquier civilización que ustedes se puedan imaginar mesoamericana tiene como su propia interpretación sobre Quetzalcóatl. Entonces, si ustedes ven o escuchan aquí algo que digan, no, yo me lo sé diferente, es probable que exista una versión diferente. Entonces, no quiero decir, esta es como una advertencia, no quiero decir que todo lo que diga aquí fue tal cual como lo escribieron los mexicas o fue tal cual como lo hicieron los aztecas, sino que es una de las versiones que hay sobre la cosmogonía, la cosmología de los aztecas y, bueno, la leyenda, el mito o la historia de Quetzalcóatl. ¿Por qué estas tres? Porque se confunde mucho la existencia de Quetzalcóatl tal cual como una persona, como un dios, como un mortal, como un inmortal, etc. Vamos a ver aquí qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces voy a tratar de dar la explicación cosmológica, cosmogónica de cómo percibían los aztecas en la creación del universo. Y les digo, si llegan a encontrar algo que sea como discrepancia, que no lo hayan visto ustedes de manera similar, bueno, es por estas interpretaciones diferentes que hay, ¿no? Es como la mitología griega, que hay la versión de los romanos, está la misma teogonía de Hesíodo, que explica tal cual la creación de los dioses, está la metamorfosis de Ovidio, que explica lo mismo, pero desde los romanos. Entonces, aquí es lo mismo, ¿no? También la colonia no ayudó mucho, los conceptos que se fueron adaptando, pues dependiendo conforme fueron apareciendo diferentes civilizaciones en la región, pues fueron modificando el mito. Pero bueno, no quiero dar mucho más preámbulos y nada más quería dar como disclaimer de que puede llegar a ser diferente. Entonces vamos a comenzar con la historia y el mito de Quetzalcóatl. Para poder hablar de Quetzalcóatl, primero tenemos que hablar del origen del universo y para esto vamos a hablar de dos figuras principales que van a ser los dioses primordiales, así como fueron Gaia y Urano en la mitología griega y que fueron Bor y Bor y Audumbla y todos estos tipos de dioses en la mitología nórdica, también existen en la mitología prehispánica o azteca, llamémoslo mexica, que van a ser Tonacatecutli y van a ser Tonacacihuatl. Casi siempre van a encontrar ustedes esta dualidad en dioses, es decir, va a ser masculino y femenino. Es muy normal. Vamos a ver qué importancia tenía esta dualidad y cómo los aztecas o los mexicas veían la dualidad en prácticamente todo, ¿no? Y que aquí no es como en otras mitologías que tal vez las mujeres son un tanto alejadas de la situación, sino que aquí también las mujeres forman un papel muy importante y lo vamos a ver aquí, ¿no? Entonces aparecen Tonacatecutli y Tonacacihuatl. Quien comienza con la creación de todo en este momento de ocio, de aburrimiento, va a ser Tonacatecutli. ¿Qué es lo que va a hacer? En su magnificencia y en su poderío completo va a dar un soplo en la nada y va a generar el cielo y la tierra. Los va a generar en una especie como de combinación, más o menos como era el hielo y el fuego para los nórdicos. Va a ser muy parecido aquí lo que va a hacer Tonacatecutli con su soplo poderoso para crear el cielo y la tierra. Y de este soplido van a nacer sus 4 hijos principales. Vamos a ver que más adelante existen miles y miles de dioses y hay miles de leyendas del nacimiento de estos dioses y diferentes versiones del nacimiento de estos dioses, pero principalmente son 4, que van a ser Xipetotec,
Huitzilopochtli, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl. No quiere decir que Huitzilopochtli y Xipetotec no tengan mucha importancia, pero aquí los dioses que van a predominar van a ser Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, porque son los dioses guerreros, son los considerados como dioses guerreros, héroes en la historia de la creación, ¿no? Principalmente porque, bueno, ya haciendo un paralelismo y haciendo un paréntesis, siempre existen héroes en las mitologías. Hay miles de leyendas, como por ejemplo Hércules, Odiseo, ¿no? Thor, Sigfrido, en fin, hay miles de héroes, y como buena mitología también aquí existe héroes, ¿no? Y van a ser Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. ¿Y por qué son héroes? Bueno, de este soplido magnánimo de energía y de fuerza y de poderío que lanza Tonacatecutli para crear el cielo y la tierra, va a surgir también una criatura superpoderosa, bueno, no superpoderosa, sino poderosa, divina, de este soplido magnánimo, que va a ser conocida como Zipactli. Aquí también quiero hacer otro paréntesis. Zipactli es un monstruo divino con inconsciente, o sea que es generador de caos, que anda causando destrucción en todos lados y no mide su fuerza, que es una especie como de cocodrilo animal marítimo. O sea, aquí vamos a ver cómo los aztecas, bueno, si nosotros pensamos el simple hecho de que Quetzalcóatl es la serpiente emplumada y la relación que tienen con los reptiles o los anfibios, Zipactli es uno de ellos, ¿no? Es un monstruo tipo como dinosaurio, no quiero decir dinosaurio tal cual para no dejar en sus mentes la idea de un dinosaurio. Pensemos como un reptil enorme, cuadrúpedo, que andaba en las aguas pues del cielo y la tierra que había creado Tonacatecutli. Sin embargo, Tonacatecutli no se va a deshacer de ella. Como buen dios, y esto tiene relación con Aristóteles, que es el motor inmóvil. ¿Recuerdan esta parte del motor inmóvil que hablábamos de que pues es un motor que genera movimiento, sin embargo no se mueve, y al no moverse es generador de movimiento, pero no es movido? Esto tiene mucho que ver, y fíjense, por eso quería hablar de esto, porque hay mucha filosofía en estas historias. Tonacatecutli, al hacer el cielo y la tierra a sus hijos y a crear a Zipactli sin querer queriendo, va a decirles, pues ustedes desháganse de ellos, porque yo soy un dios que solamente creo y con permiso nos vemos y ahí ustedes háganse bolas, ¿no? Entonces les va a encargar a sus 4 hijos que se deshagan de Zipactli. ¿Para qué? Para que reine la paz en este mundo nuevo que acaba de crear Tonacatecutli. Les digo, Xipetotec no se mete, Huitzilopochtli tampoco se mete, no son tan guerreros como Tezcatlipoca y Quetzalcóatl. Paréntesis, por los que no saben qué significan los nombres de los dioses, ya les había mencionado, Quetzalcóatl es la serpiente emplumada, que creo que eso todos lo sabemos. Tezcatlipoca es el espejo que humea, Xipetotec es la piel roja y Huitzilopochtli es el colibrí azul. Todos los nombres significan algo y tienen esas ciertas representaciones en las pocas representaciones que nosotros hemos visto de los dioses aztecas. Y que, ojo, aunque son conocidos como dioses y que es una mitología, en realidad la traducción de Dios de náhuatl no era Dios divino, inmortal, maravilloso, sino que eran señores. Era el señor de la tierra, el señor del agua, el señor de la lluvia. Entonces, tenían ciertas características humanas y no eran tan divinos y tan increíbles y tan superpoderosos como en otras mitologías. Y aquí vamos a ver ciertos paralelismos y vamos a ver también por qué. Entonces, pues imagínense, en este mundo enorme que acaba de crear Tonacatecutli están Quetzalcóatl y están Tezcatlipoca, pues buscando a Zipactli, así como, oye, papá, pues nos dijiste que lo matáramos, pero ¿dónde está, no? Y Tonacatecutli así como de, pues no sé, carnalitos, ustedes búsquenla porque tienen que matarla y destruirla, ¿no? Entonces, pues bueno, siendo los dioses guerreros, van a aportar su macuahuitl, que quien no sepa qué es un macuahuitl, es como la espada de los aztecas o la espada de los mexicas, que era un palo de madera, digo, valga la redundancia, incrustado de pedazos de jade afilado, que bueno, o sea, les recomiendo que vean un programa que se llama Armas de la Historia, una cosa así. Podían incluso llegar a partir a un ser humano a la mitad, porque era enorme esa arma y súper afilada. Entonces, con su macuahuitl y con su poderío divino, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, se van en búsqueda de Zipactli. Sin embargo, es muy difícil encontrarla. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, en todas las historias siempre hay un sacrificio. Los héroes se tienen que sacrificar para ser héroes, ¿no? Algo tienen que perder para ser reconocidos, ¿no? Entonces, ideando planes de cómo buscar a Zipactli, cómo encontrarla, a Tezcatlipoca se le ocurre. Este monstruo divino, enorme, hambriento, sediento de destrucción, pues va a desear y va a anhelar la sangre de un dios.
Entonces Tezcatlipoca lo que va a hacer es que se va a cortar un pie con su macuahuitl, va a tomar su macuahuitl y se va a cortar un pie, lo va a lanzar a las aguas y va a esperar que la sangre de su pie atraiga a Zipactli. Entonces Quetzalcóatl y Tezcatlipoca esperan pacientemente la carnada lanzada por Tezcatlipoca a que sea pescada por Zipactli. Y así sucede. Zipactli cae en la trampa, se aparece frente a los dos dioses y saben que es la única oportunidad que tienen de poder destruir a Zipactli, como lo había solicitado su padre Tonacatecutli. Comienza una batalla campal, ya saben, así como la titanomaquia, así como el Ragnarok de los nórdicos. Comienza una batalla campal por destruir a Zipactli entre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. No les quiero contar toda la historia, hasta toda la batalla. En fin, triunfan Quetzalcóatl y Tezcatlipoca y su padre está muy satisfecho. Pero ahora queda la tarea de crear la tierra misma, o sea, es decir, el plano donde nosotros existimos. Así como para los nórdicos es Midgard, aquí creó la tierra, el agua, los cielos, todo junto. Ahora queda distribuirlo. Con el cuerpo de Zipactli lo van a dividir en 4 y van a crear los 4 puntos cardinales de la tierra, ¿ok? Y ahí ya se forma tal cual la tierra donde van a vivir los hombres. Todavía no existen los hombres, solamente están los dioses. Entonces crean la tierra donde van a vivir los hombres. Ya hay una especie de orden. Especie de orden porque no hay un orden tal cual total. Pero ya con el cuerpo de Zipactli logran generar la tierra, ¿no? Esto quiero hacer un paréntesis también porque tiene un paralelismo con la mitología nórdica. Eso es lo que a mí me impresiona mucho de las mitologías. No había conexión, estaban de continente a continente, miles de kilómetros de distancia los separaban. Sin embargo, hay cosas similares. Cuando Bor y Odín destruyen a Ymir, que es el gigante que nace de Audumbla, y lo matan y crean el mundo, es como de, a ver, entonces Ymir es como Zipactli, los héroes nórdicos son como Quetzalcóatl y como Tezcatlipoca. ¿Por qué hay esa relación, no? O sea, quiero que ustedes piensen qué es lo que pudo haber pasado para que existiese esa relación y cómo es que algo tan lejano, culturas completamente diferentes, tienen tantos paralelismos y tantas similitudes. Pero bueno, regresamos. Ya Zipactli está dividida, ya están los 4 puntos cardinales y Tonacatecutli vuelve, ¿no? Y gracias, hijos, lo lograron, felicidades. Ahora lo que tienen que hacer es crear al hombre, que es el que va a adorar a los dioses. Pero para esto, antes de crear al hombre, Tonacatecutli lo que va a hacer es que se va a convertir en un cuchillo de pedernal y va a lanzarse sobre la tierra, o sea, se va a incrustar sobre la tierra. Y al chocar contra la tierra, este cuchillo se va a romper y se va a reventar en 1400 pedazos, que van a ser, 1600 pedazos, que van a ser los 1600 dioses de la mitología azteca o mexica. Esto es muy interesante porque este número es múltiplo de 20 y 20 por 20 es 400 y 400 en náhuatl es como la traducción de innumerable, ¿no? Entonces el número 1600, el múltiplo de 20 y el 400 tienen una presencia muy importante en la mitología azteca y para los mexicas, ¿no? Entonces son 1600 dioses en los que Tonacatecutli se va a convertir. Ahorita voy a explicar por qué en convertir, porque digo, él se transforma en ese cuchillo de pedernales como otra fuerza divina, como otro impacto de su soplido y genera estos 1600 dioses. Entonces, al crearse los nuevos dioses, ahora hace falta crear a quien va a adorar a los dioses, porque ellos son pues ya creadores. Bueno, Tonacatecutli creador, ya Quetzalcóatl es héroe, Tezcatlipoca y bueno, estos 1600 dioses que bueno, ya ustedes podrán buscar Coatlicue, Tlaloc, etcétera. Todos los dioses que se puedan imaginar ya surgen de este choque del cuchillo de pedernal que lanza o en el que se convierte Tonacatecutli, ¿no? Entonces, para eso Tonacatecutli ya al indicarles que tienen que crear la vida humana, les va a entregar un tesoro muy importante con el cual van a crear a la humanidad, que es conocida como los huesos preciosos o los huesos sagrados, que supuestamente van a ser como esta materia divina con la que ellos, o sea, como esta materia prima divina con la que ellos van a comenzar a crear a toda la humanidad. Ellos tienen que poner de su parte, hay que sacrificarse, recuerden, los dioses tienen que trabajar. Aquí nada es de tronar los dedos, no, hay que trabajar y hacerlo. Entonces les dice, con esto ustedes tienen que crear la humanidad y la creación. Perfecto.
Pero como ya existe un mundo, como ya existe una tierra y ya debe de existir el paso del tiempo, dicen lo primero que tenemos que hacer es crear un sol. El sol que diga cuándo es el día y la noche, cuándo avanzan los días, cuándo avanzan los meses, los años, etc. Y aquí hay mucha relación con el calendario azteca. Pero bueno, eso lo quiero dejar para después, o bueno, que ustedes lo investiguen más adelante, ¿no? Entonces se juntan en un lugar sagrado todos los dioses para discutir qué es lo que van a hacer, cómo van a crear al sol y cómo van a crear a la humanidad. Este lugar es conocido como Teotihuacán, que bueno, creo que todos los que somos de México sabemos dónde está Teotihuacán y qué tan importante es para las culturas. Pero era la ciudad sagrada de los dioses, Teotihuacán. Entonces ahora tenemos que crear al sol. O sea, tenemos que crear un sol que guíe a la humanidad, que esté constantemente vigilante del paso del tiempo de los humanos. ¿Y quiénes van a ser o qué va a ser este sol? Bueno, se van a nominar a los dioses para que haya un dios que vigile a la humanidad y sea el encargado de crear al hombre. Entonces, discutiendo entre los dioses, bueno, ya están ahí Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, todos los dioses, los 1600 dioses, y deciden, o más bien se ofrece. No se sabe en realidad si se ofrece o si deciden que el primer sol va a ser la diosa Chalchihuitlicue. ¿Ok? ¿Quién es Chalchihuitlicue? Bueno, Chalchihuitlicue va a ser considerada como la diosa de las aguas tranquilas. Como lo que más predomina en el mundo es el agua, dijeron, bueno, en el agua vamos a crear a los seres humanos. Y Chalchihuitlicue dice, va, sobres, yo me lo he hecho, yo me aviento el trabajo de crear a los hombres. Entonces va a crear a los hombres Chalchihuitlicue, pero los va a crear muy pequeños, va a ser tan pequeños que son muy escurridizos, son incontrolables. Entonces, al no poder controlar a los hombres, o sea, el chiste es crear una humanidad de que le rinda culto a los dioses, que sea controlable, que podamos dirigirla, que podamos manejarla. Notan que es un intento fallido por parte de Chalchihuitlicue y deciden convertir a estos hombres en peces. Y bueno, se convierte o se genera toda la vida marina, ¿no? Recuerden que esto son analogías, son metáforas. No es que en realidad haya agarrado y ¡pum! Aparecieron humanos y los convirtió mágicamente en peces. Todo esto son metáforas, todo esto son analogías. Entonces, por así decirlo, fracasa el primer sol. Chalchihuitlicue fracasa en su primer intento de crear a la humanidad. Pero como buenos dioses dicen, bueno, nos vamos a dar por vencidos, vamos a intentar una vez más. El segundo intento va a ser a cargo del dios Ocelotl, que bueno, Ocelotl es el jaguar, por eso en Chiapas, si ustedes van a Chiapas aquí en México, al jaguar le llaman el ocelote, ¿no? Porque es el dios jaguar, proviene del dios jaguar Ocelotl. Entonces, Ocelotl lo que va a hacer es que va a crear a los hombres, en vez de agua, como lo hizo Chalchihuitlicue, los va a crear de barro. Va a decir, bueno, mezclamos el agua y la tierra y creamos al ser humano. Fíjense qué interesante. Esto tiene mucha relación a la creación del mito cristiano. ¿Cómo crea Jehová a Adán? Bueno, pues agarra tantito barro y crea al hombre. No tienen conexión, no tienen nada que ver, pero ahí hay una cierta conexión entre la creación del mito cristiano y la creación de los aztecas o mexicas, ¿no? Va a tomar el barro, va a crear al segundo intento de humanidad, al segundo intento de los hombres, pero lamentablemente los va a hacer demasiado grandes. Son tan grandes que son torpes y chocan entre sí, o sea, no tienen una habilidad, no son muy ágiles. Tanto así que entre que chocan y que crecen y que están tan torpes, se van desbaratando, se van destruyendo y van cayendo a la tierra y se van convirtiendo en los valles, en las montañas, en los cerros, los volcanes, y es como en la tierra ya empieza a crearse, pues bueno, la vida geográfica, por así decirlo, ¿no? Los relieves geográficos. Les digo, todo esto es una metáfora, pero es precioso, ¿no? O sea, es precioso como lo imaginaban los aztecas. Fracasa Ocelotl, ¿no? Entonces, bueno, no hay que rendirse, somos dioses, somos increíbles, tenemos que poder. Tonacatecuztli confió en nosotros, va, perfecto. El tercer sol va a ser Ejecatl, que Ejecatl es el dios del viento. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, aquí Ejecatl va a ser algo más importante, relevante para poder generar al ser humano. Va a decir, vamos a crear al hombre. Recuerden que todo esto es mezclado con los huesos sagrados, ¿eh? O sea, necesitas el hueso sagrado y el agua, el hueso sagrado y el barro, el hueso sagrado y otros ingredientes. Entonces lo que él va a hacer es que va a tomar el maíz. Con el maíz va a juntar el maíz con los huesos sagrados
y va a crear al tercer intento de la humanidad. Y lo logra, crea a los seres humanos. Lamentablemente, los huesos sagrados y preciosos que son divinos y el maíz, que es el grano de oro, el grano divino de los aztecas, es tan perfecto que genera seres humanos demasiado perfectos. Tan perfectos que se rehúsan a rendirle culto a los dioses. Es de, ¿sabes qué? ¿Por qué? Si yo soy mejor que tú, yo soy maravilloso, soy perfecto, veme. O sea, estoy hecho de maíz. Entonces dicen, yo no tengo por qué rendirte culto y rendirte pleitesía. A los dioses no les gustó eso y fue de, va, perfecto, no te late. ¿Qué es lo que hace Hécatl y el resto de los dioses? Los convierte en monos. Y aquí es bien interesante porque entonces quiere decir que les quitó la inteligencia a estos seres perfectos y los convirtió en un animal del cual nosotros descendemos. Fíjense qué precioso es esto. O sea, esto tiene que ver con Darwin. La conexión que hay entre los aztecas y Darwin, o sea, yo creo que ustedes jamás en su vida lo llegaron a pensar, pero hay una gran conexión, ¿no? O sea, el hombre de maíz perfecto, que al no querer rendirle culto a los dioses, se vuelve mono y es como un ser humano sin razón y ya no es tan perfecto. O sea, fíjense qué bella es la mitología azteca. Para mí es preciosa. No se rinden, ya convirtieron a esos hombres en monos y dijeron, bueno, vamos por un cuarto sol, porque ya Hécatl no lo logró. Y designan a Tlaloc como el cuarto sol, que es el dios de las tormentas o el dios de la lluvia, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Dijo Tlaloc, bueno, estábamos ya muy cerca, ¿no? de generar al ser humano perfecto para nosotros, ¿no? Porque ese fue perfecto para la humanidad y ellos decían, no, necesitamos que sea perfecto para nosotros, ¿no? Entonces dice, ya el maíz creo que era la herramienta clave, hay que agregar algo más. Entonces Tlaloc va a tomar el maíz, los huesos, crea al hombre, pero les va a dar un corazón, o sea, sentimientos, emociones, ¿no? Para que no sean perfectos y sean desgraciados y fríos como los que había creado Hécatl, ¿no? Entonces les da el corazón, pero les pone un corazón muy grande. Son muy sentimentales, son muy buenos, sufren todo el tiempo, son inútiles, se las pasan sollozando todo el tiempo y no rinden culto a los dioses y no son una sociedad productiva. Y fracasan. Entonces Tlaloc lo que hace es que los toma y los convierte en guajolotes. No sé qué relación hay allí. He estado buscando y he tratado de investigar cuál sería la metáfora o la analogía por la cual los convirtieron en guajolotes. Pero es muy interesante ver cómo pues un animal muy típico de la cultura mexicana y de la cultura prehispánica, pues bueno, proviene de un intento fallido del cuarto sol que fue Tlaloc. Cuando fracasan por cuarta vez, Tonacatecutli hace acto de presente y les dice, ¿saben qué? Ya estoy harto, no puede ser que de 1600 güeyes de ustedes no se haga uno, entonces prohibidísimo ya la creación del ser humano. No quiero que haya seres humanos, vamos a reinar única y exclusivamente nosotros los dioses. Entonces los dioses pues bueno acceden, pues es el padre creador Tonacatecutli y dicen, bueno, pues aquí están los huesos, papá, te los regresamos. Y dicen, no, ustedes van a quedarse en resguardo de los huesos. ¿Por qué? Porque yo se los entregué a ustedes, son parte importante de nosotros, pero necesito que los tengan bien resguardados. Entonces, lo que van a hacer los dioses es que van a decidir a quién entregarle los huesos sagrados para resguardarlos. ¿Y a quién deciden entregárselo? Bueno, al dios más, entre comillas, prominente de la mitología azteca, el más temido y el que tiene un lugar digno para ser escondido, que va a ser Mictlantecutli. Mictlantecutli, para los que no sepan, es el dios del inframundo o el dios del Mictlán, que recuerden que en la mitología azteca o en las culturas prehispánicas el infierno, ¿no? El Hades va a ser el Mictlán, que cuenta con 9 niveles. Curiosamente también son los mismos círculos del infierno que pinta Dante en su novela. Otro paralelismo que es muy mind-blowing. Bueno, para mí es muy mind-blowing y es muy impresionante. Pero pues bueno, hay un paralelismo ahí. Y decide no resguardar los huesos sagrados en el último nivel del Mictlán, que es donde se encuentra el trono de Mictlantecutli. Bajo su resguardo, ahí estarán los huesos sagrados. Bueno, como buen héroe, como buen dios rebelde, como buen dios, pues chingón, digo, no lo puedo decir otra cosa más mexicana más que chingón, es Quetzalcóatl, que dice, yo quiero intentarlo. O sea, lo hizo Chalchihuitlicue, no lo logró. Lo hizo Hécatl, no lo logró. Lo hizo Ocelotl, no lo logró. Lo hizo Tlaloc y no lo logró. Yo creo que yo sí puedo. Pero le dijeron, no, ya Dios Padre Tonacatecutli dijo que Nel, entonces pues Nel. Los tiene Mictlantecutli. Si quieres preguntarle a ver si te los presta para que hagas tu intento fallido, porque seguramente vas a fracasar, ¿no? Le dijeron los dioses.
Entonces, Quetzalcóatl se dirige a Mictlantecutli y le dice: oye, necesito que me prestes los huesos, quiero permiso tuyo para que me dejes crear, hacer el intento de crear a la humanidad una vez más. De bote pronto, de primer impacto, Mictlantecutli le va a decir que sí. Pero se va a arrepentir porque piensa en el castigo que le podría haber mandado su padre Tonacatecutli. Entonces le va a decir que sí puede, pero que tiene que ir al Mictlán por ellos y que está en el último nivel del Mictlán y que una vez que llegue al último nivel del Mictlán puede recuperar los huesos, salir del Mictlán y ya hacer su intento que seguramente para Mictlantecutli era fallido, ¿no? Y aquí es bien interesante. ¿Por qué? Porque otra vez todos los héroes necesitan ser puestos a prueba, necesitan retos, necesitan enfrentarse a desafíos, ¿no? Y entrar al Mictlán es entrar a una tierra inhóspita, desconocida, de almas, de tortura, de sufrimiento, etc. Como es en todas las mitologías. El infierno para los cristianos es un lugar espantoso, ¿no? El Hades, se me fue el nombre del lugar donde viven las almas con los griegos, que el lugar es el Tártaro. En ese lugar, ¿no? Como el Tártaro, pues también existe aquí en el Mictlán, pues bueno, existen esos lugares inhóspitos, ¿no? Entonces, Quetzalcóatl se adentra en el inframundo para llegar al último nivel del Mictlán y recuperar los huesos sagrados para hacer su intento. Pero no va a ser fácil, se va a encontrar con diferentes retos. Uno de los retos, no les quiero contar todo porque no hacerlo muy largo, es que va a cruzar un lugar que se llama los cerros que chocan, que es donde las paredes constantemente están chocando unas con otras, los cerros están chocando, hay caída de piedras constante y Quetzalcóatl tiene que ser muy hábil y muy ágil para cruzar por esos lugares. A mí me llama la atención esto porque que existe un lugar en el inframundo que se llama los cerros que chocan, cerca de Teotihuacán, Ciudad de México, y que México es conocido por tener tantos terremotos. Es que yo creo que los aztecas dijeron, bueno, algo debe estar pasando en el Mictlán, que por eso constantemente tiembla aquí, ¿no? Entonces fíjense qué bonito, fíjense qué bonitas metáforas, qué bonitas analogías hacia los aztecas, que dicen que hay un lugar en el Mictlán donde los cerros están chocando constantemente, temblando, y por eso en México retiembla sus centros la tierra, ¿no? Precioso, me parece maravilloso. Quetzalcóatl logra evadirlo. También va a llegar a un lugar que se llama Tecoyocoyoa, que es el lugar donde los monstruos comen los corazones, eso es lo que significa. Puede pasar Quetzalcóatl fácilmente porque su corazón es de jade, su corazón es precioso, su corazón es divino y pues bueno, las almas se quedan impactadas de la preciosura del corazón de Quetzalcóatl, lo dejan pasar. En fin, hay miles de retos, les digo, no les quiero hacer muy largo esto, que de por sí ya está un poquito extenso, pero de verdad es muy muy bonito. Haciendo un paréntesis, el Mictlán tiene también sus bestias mitológicas o divinas o sagradas, como lo tienen otras, como el cancerbero de los nórdicos, como Hela, cancerbero de los griegos, como Hela de los nórdicos, etc. Aquí va a existir un monstruo gigante conocido como Xochitonal. Xochitonal va a ser una iguana gigante que su trabajo va a ser, no digo en este momento, sino más adelante, va a ser castigar a aquellos que fueron crueles con los animales. ¿Y qué es lo que va a hacer? Xochitonal va a devorar a estas almas, las va a digerir, las va a defecar y al defecarlas se van a volver a reconstruir y Xochitonal las va a volver a comer, digerir y esto en un ciclo eterno de castigo. Para mí es precioso, yo que soy yo que cuido mucho los animales o que trato de hacer lo posible por cuidar a los animales, me parece divino que aquí no es de que es que mataste a un animal, no, fuiste cruel, o sea, lo lastimaste, lo heriste, que no es lo mismo, no sé, por ejemplo, sacrificar un animal para comértelo, o en este caso los aztecas, para hacer algún sacrificio, o los nórdicos que hacían sacrificios con animales. Aquí fuiste cruel, deliberadamente quisiste herir y lastimar a los animales. Bueno, Xochitonal te va a castigar. Y esto de que te digiera, te construya y te vuelva a digerir es muy parecido a lo de Prometeo con los griegos. Recuerden que Prometeo roba el fuego a los dioses y el castigo de Zeus es encadenarlo a una montaña y hacer que un cuervo le pique los órganos, se los coma, hacerlo a él inmortal, que estos órganos se regeneren y todos los días le coman los órganos. Entonces es muy muy parecido. Digo, a lo mejor estoy yéndome muy al extremo, ustedes ya aquí me dirán en los comentarios y de güey, no hay conexión, ¿cómo se te ocurre? Pero yo creo que sí la hay, ¿no?
Entonces, bueno, llega Quetzalcóatl con Mictlantecutli. Por fin logra cruzar los 9 niveles del inframundo del Mictlán y se enfrenta a Mictlantecutli. Le dije, ya superé tus pruebas, necesito que me entregues los huesos sagrados. Mictlantecutli está en una ansiedad y en un estrés porque dice, chin, me van a regañar, ¿no? Si le entrego los huesos aquí a Quetzalcóatl para que haga el nuevo intento. Entonces le dice, tienes una prueba más. Esta prueba es que hagas sonar este caracol. Y al momento que tú hagas sonar este caracol, yo te entrego los huesos sagrados. Quetzalcóatl dijo, pues estos son los caracoles ceremoniales, que si les soplas, ven que... Bueno, los que no son de México o de las regiones aquí del sur de México, ven que el caracol es un instrumento musical muy típico de los aztecas. Entonces dijo, pues no hay ningún problema, venga para acá, ¿no? Entonces le da el caracol Mictlantecutli a Quetzalcóatl y Quetzalcóatl se da cuenta que no tiene agujeros. O sea, el caracol no tiene agujeros para soplarle. Entonces es donde dice Mictlantecutli, ya ves, te dije, tú hazlo sonar. En el momento que lo hagas sonar, pues vas. Y Quetzalcóatl se queda como de muy astuto. De verdad muy astuto, pero soy más astuto yo. ¿Qué es lo que va a hacer Quetzalcóatl? Quetzalcóatl, al ser un dios, un dios natural, al ser un dios divino que tiene control del universo, control de la naturaleza, va a llamar a unos secuaces que los van a ayudar hacer que ese caracol suene. ¿Y quiénes son esos secuaces? Digo, no quiero sonar así malvado, pero va a llamar a los abejorros. Los abejorros se van a posar sobre el caracol, van a comenzar a vibrar sus alas y con esta vibración de sus alas el caracol comienza a emitir ruido y entonces le dice Quetzalcóatl a Mictlantecutli. Ahí está el caracol sonando. Tú no dijiste cómo, tú no dijiste que soplando, entonces, amigo, por favor, entrégame los huesos sagrados. Mictlantecutli se ve vencido y le dice, ¿sabes qué? Pues sí, no, tengo que rendirle honor a mi palabra y le entrega los huesos sagrados a Quetzalcóatl. Pero no acaba ahí, porque Quetzalcóatl aún tiene que regresar del inframundo, tiene que salir del inframundo y tiene que volver a pasar por los mismos lugares que pasó. Sin embargo, como ya había pasado por ahí y ya había logrado superar las metas, pues en realidad no fue tan complicado para Quetzalcóatl ir cruzando los otros 8 niveles del inframundo del Mictlán. En eso que Mictlantecutli se queda pensando y dice, chin, o sea, me estoy arrepintiendo, o sea, no debí dárselos. ¿Y qué es lo que hace Mictlantecutli? Mictlantecutli lo que va a hacer es que le va a ordenar a sus lacayos, o les va a ordenar a sus minions del inframundo, que cerca de la salida caben un hoyo enorme, gigante, de ancho y de profundo, para que Quetzalcóatl no logre cruzarlo y que se quede encerrado en el inframundo y no haga ningún intento de hacer absolutamente nada, ¿no? Lo hacen, inmediatamente los secuaces se comienzan a cavar un hoyo y hacen un hoyo profundísimo, al cual cuando Quetzalcóatl quiere llegar se da cuenta que son metros de distancia enorme que no puede saltar, ¿no? Entonces Quetzalcóatl se queda pensando qué hacer. Mictlantecutli sabe que Quetzalcóatl es muy astuto. Entonces, antes de que pase otra cosa y de que logre ingeniárselas para salir, manda a más secuaces de él, ¿no? Manda más de sus secuaces a tratar de confundir y distraer a Quetzalcóatl. ¿Y a quién manda? Bueno, manda una parvada de codornices que van a estar revoloteando alrededor de Quetzalcóatl sin dejarlo pensar, sin dejarlo estar en paz. En este revoloteo de parvada de aves, Quetzalcóatl comienza a tambalearse tanto que resbala y cae a este agujero enorme que había cavado los secuaces de Mictlantecutli. Y era profundísimo este agujero. Digo, no le sé la medida exacta, pero era un hoyo muy profundo. Cae, los huesos se esparcen, cae sobre los huesos se destruyen por completo, se revuelven, se hacen astillas, etc. Pero ahí no termina la cosa. Cuando cae Quetzalcóatl, muere. Esto es bien importante, ¿eh? ¿Por qué? Es que es un dios, ¿cómo muere? Aquí recuerden, son señores. Sí tienen poderes, sí tienen habilidades, pero son mortales. O sea, algunos son mortales y uno de esos mortales es Quetzalcóatl. Aquí habrá varias variantes, quien me esté viendo, que sí diga que los dioses eran inmortales, infinitos, eternos, etc. Pero en esta versión Quetzalcóatl muere. Entonces, cuando se entera Mictlantecutli de que Quetzalcóatl muere y que los huesos se quedaron en el hoyo, dijo, pues ya, no pasó nada, no pasó a mayores, se logró, banda, qué chido. Pero fíjense, aquí viene otro paralelismo que los va a dejar con la mente, o sea, así seca. ¿Por qué? Porque pasa un día, pasan 2 días, y al tercer día, el cuerpo de Quetzalcóatl comienza a tambalearse, comienza a tronar, se comienzan a acomodar los huesos rotos que él tenía de su cuerpo y resucita. Quetzalcóatl es también conocido como el dios de la resurrección.
¿Qué otro dios es conocido como el dios de la resurrección y a los 3 días resucitó? No quiero decirles, ustedes en los comentarios ya lo sabrán muy muy bien. Spoiler, el día de la creación, el día que nace Quetzalcóatl, el día que nace Tezcatlipoca, Huitzilopochtli, Xipetotec, es curiosamente un 25 de diciembre según el calendario azteca. No quiero decir, ustedes sabrán qué dios nació el 24, 25 de diciembre, resucitó y murió y a los 3 días resucitó. ¿Paralelismo? ¿Sí o no? Ustedes díganme aquí abajo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Resucita Quetzalcóatl. Se da cuenta que los huesos están destruidos, los recoge, los junta bajo un trapo, los une, los amarra, se los echa a la espalda y comienza a escalar, sale del agujero y logra salir del Mictlán. Entonces Quetzalcóatl ha salido triunfante del Mictlán. Y digo triunfante porque tuvo que pasar por varios problemas, ¿no? Principalmente todo esto que les acabo de mencionar. Los dioses lo ven y dicen, bueno, o sea, creo que se lo merece. Incluso Mictlantecutli le dice, va, pues órale, va, inténtalo. Entonces lo logra hacer. ¿Y qué es lo que pasa? Necesita pensar ahora cómo va a hacer a la humanidad. Al ver que los huesos están destruidos, al ver que están astillados, que están todos revueltos, decide mezclarlos, romperlos y hacer una especie de pasta de polvo, ¿no? Los muele por completo. Y dice, bueno, ya lo hicieron de maíz, ya lo hicieron de barro, ya lo hicieron de agua, ya lo hicieron de un montón de cosas y no quedan, no han salido chido. Hay que hacer un sacrificio, hay que poner una parte divina de nosotros en la creación, va a decir Quetzalcóatl. Quetzalcóatl va a tomar su miembro viril, su pene, se lo va a rasgar con su macuahuitl y va a sangrar sobre los huesos. Y al sangrar sobre los huesos, o sea, sangre más los huesos de los huesos sagrados, los huesos divinos, van a ser el pueblo conocido como los mexicas. Son trabajadores, son astutos, son hábiles, le rinden culto a los dioses. Perfecto. Entonces Quetzalcóatl se convierte en el quinto sol de los aztecas o de los mexicas. ¿Y por qué es tan importante aquí hablar de que se rompieron los huesos, que se mezclaron, etcétera? Porque según la leyenda dice que por eso es que nosotros somos altos, chaparros, gordos, flacos, unos más morenos, unos más claros, unos de ojos rasgados, unos de ojos grandes, porque en la mezcolanza que hizo Quetzalcóatl, pues valga la redundancia, se mezclaron. Entonces todos nacemos de diferentes formas. Y fíjense qué cosa tan bonita, mitológica, para explicar las diferencias que existen físicas, étnicas, en el pueblo mexica principalmente, ¿no? Entonces, Quetzalcóatl se convierte en el creador de la humanidad. Sin embargo, ahora los dioses le van a decir, sí, amigo, pero necesitan comer y no pueden así nada más estar ahí, ¿no? Y dice, ¿y qué es lo que vamos a comer? ¿O qué es lo que vamos a comer, señor Quetzalcóatl, prácticamente? Entonces él piensa en el maíz, que es el fruto, bueno, el grano sagrado. Sin embargo, el maíz también, después de la creación que habían intentado los otros soles, también está bajo el resguardo de Mictlantecutli, otra vez en el Mictlán. Y Quetzalcóatl se queda como de puta. O sea, tengo que regresar otra vez. Entonces empieza a idear y empieza a pensar. Les digo, no le voy a contar la historia tan larga porque no quiero hacer muy, muy largo este episodio. Pero empieza a ver que hay un camino de hormigas negras que van hacia adentro del Mictlán, ¿no? Entonces, con sus poderes, se convierte en una hormiga para seguir a las hormigas adentro del Mictlán y tratar de sacar el maíz. Él, como es la serpiente emplumada, como es un dios, como es divino, al convertirse en hormiga, se va a convertir en una hormiga, pero roja, no negra. Entonces, supuestamente, por eso las hormigas rojas se supone que son descendientes de Quetzalcóatl. Es parte de la leyenda de los aztecas. Entonces entra como hormiga, nadie se da cuenta, toma el grano del maíz, lo saca, se lo entrega a los hombres y se vuelve el fruto, o más bien el grano con el que van a alimentar a los mexicas. Y funda una ciudad enorme que es conocida como la ciudad de Tula. No es la ciudad de Tula Hidalgo, no lo confundan. Así se llamaba, podría ser conocido como Tula o Tolán. Es una especie de ciudad perdida que está entre Tenochtitlan y Teotihuacán. No se sabe, los historiadores o arqueólogos no saben en realidad dónde pudo haber existido Tolán, pero que era una de las ciudades más grandes. Otros dicen que es Teotihuacán, o sea, Teotihuacán tal cual es la ciudad que fundó Quetzalcóatl y que bueno, para su tiempo era incluso la ciudad más grande del mundo, incluso más grande que del Imperio Romano, nada más para que se den un quemón hasta dónde llegaba el poderío de los aztecas. Al ver esto, los dioses pues
como buenos dioses, recelosos y enojados de que ellos no lo lograron y de que no se les dio crédito, Tonacatecutli fue como de, bueno, ya se logró, se pudo, perfecto, ya ni se metió, ya ni le dijo nada a Quetzalcóatl. Pero el resto fue como de, oye, qué poca, ¿no? Nosotros lo intentamos, hicimos así un consorcio de dioses, intentamos varias veces y no lo logramos, y no se nos reconoció. Y había un dios en particular que le tenía un montón de envidia y recelo a Quetzalcóatl. Por si no lo han llegado a deducir ahorita, ese dios era Tezcatlipoca. Tezcatlipoca, el dios que ayudó a Quetzalcóatl a matar a Zipactli, cortándose él un pie, sacrificando una de sus piernas, bueno, sus pies principalmente, para llamar la atención de Zipactli, y que Tonacatecutli ni siquiera fue como de buen trabajo, hijo, ¿no? Entonces estaba súper enojado y de ver de que el pueblo de los mexicas crecía y que no nada más eso, que Quetzalcóatl decide convertirse en mortal, convertirse en un rey y empezar a envejecer con ellos, a convivir con ellos. Se dice, y eso es lo que no sabemos, que se divide la leyenda del mito y de la historia, porque no se sabe si en verdad existió un dios o un rey que fue como Quetzalcóatl, ¿no? De los aztecas. Entonces, celoso comienza a platicar con sus hermanos dioses y le dicen, oye, ¿cómo es posible que, o sea, ve que lo logró y que además ahora es adorado por todos los dioses, por todos los humanos, perdón? O sea, ¿qué onda, no? Pero eso no fue lo peor. La gota que derrama el vaso, y que esto también habla de lo interesante que es la humanidad de Quetzalcóatl en la historia, es que él les prohíbe a los mexicas que haya sacrificios humanos. O sea, el sacar los corazones en la pirámide de Teotihuacán se los prohíbe y dice, eso ya no se va a hacer. Y los dioses fue como de, güey, de eso vivimos, ¿no? O sea, la forma de honrar a los dioses son los sacrificios. Que aquí quiero hacer un paréntesis también. Se habla mucho de la barbarie de los aztecas, se habla mucho de la barbarie de los mexicas, pero la mayoría de los sacrificios humanos eran voluntarios. Y no solamente eran voluntarios, sino que a la persona que se le asignaba el sacrificio, o sea, que iba a ser sacrificado, todo un año era permeado de lujos, o sea, tenía las mejores mujeres, las mejores comidas, se le trataba como un rey porque iba a rendirle culto a los dioses. Digo, no todos y ya no en todas las situaciones del Imperio Azteca, pero muchos sí lo fueron. Entonces, ¿qué tan bárbaros fueron? Bueno, ahí hay mucha tela de donde cortar y lo dejamos todo en tela de juicio. Pero los dioses se enojan porque dicen que Quetzalcóatl les dice, está prohibido el sacrificio humano. Entonces, ¿saben que hay que ponerle un alto a este güey? Porque si no, ¿cómo vamos a seguir pues existiendo los dioses? ¿Cómo se nos va a rendir culto, no? Entonces, con sus hermanos idean un plan. Quetzalcóatl, estamos hablando que esto ya pasó mucho tiempo, no les puedo decir cuánto tiempo, pero ya Quetzalcóatl empezó a envejecer con su pueblo, ya era un rey más sabio, ya estaba cansado, etcétera, ¿no? Entonces, Tezcatlipoca se va a convertir en un anciano y va a llegar a la ciudad de Tolán. Él ve a Quetzalcóatl pues ya viejo, ya cansado, ya exhausto de todo lo que ha hecho y lo que ha logrado. Y le dice, yo tengo una medicina que le puede a usted ayudar, mi rey. No sé si usted la quiera. Quetzalcóatl dice, no me hace falta, no la necesito, muchas gracias. Pero conforme pasaba el tiempo, pues se sentía cada vez más agobiado, más derrotado, más cansado, más enfermo. Y manda a llamar al anciano. Dice, ¿sabes qué? Yo creo que vamos a probar, no está de más intentarlo. Lo manda a llamar y le dice, quiero de tu medicina. Y le sirve un poco en un cantarito, le sirve un poquito. Lo toma Quetzalcóatl y comienza a sentirse un poquito mejor. Le dice, a ver, sírveme un poco más. Le sirve ahora 2 deditos, ¿no? Le toma y Quetzalcóatl comienza a agarrar color. Quetzalcóatl comienza incluso hasta erguirse, ¿no? Estaba ya más jorobadón. Y empieza a sentir un calor en el cuerpo, empieza a sentirse bien. Le dice, sírveme. Se acaba la garrafa. Y pues en ese entonces Quetzalcóatl empieza a sentirse tan bien que sale de donde esté el anciano y comienza a generar mucho caos en su pueblo. O sea, está eufórico, está en un estado de éxtasis. ¿Qué fue lo que pasó? Que Tezcatlipoca lo que le dio a Quetzalcóatl fue lo que se conoce como el pulque, que es la bebida sagrada de los dioses que está hecha bajo el extracto de agave, que es una bebida alcohólica. Entonces Quetzalcóatl no se estaba sintiendo mejor, se estaba emborrachando, se estaba embriagando. Y díganme si no, que cuando ustedes se emborrachan, pues se desinhiben, se empiezan a sentir un poquito mejor y pues empiezan a hacer un poquito más de desmadre del que suelen hacer, ¿no? Entonces Quetzalcóatl comienza a hacer caos en su pueblo, todo, y no solamente eso, también se desinhibe de forma sexual. O sea, hay más desinhibido, o sea, más capacidad de desinhibirse al estar alcoholizado, ¿no?
Entonces, el anciano, junto con sus sacerdotes, entre comillas, que eran los dioses disfrazados de ancianos, le llevan a una mujer a su palacio y le dice: tome, aquí está una mujer y disfrute, ¿no? Y gócela. Y pues bueno, Quetzalcóatl tiene relaciones sexuales con esta mujer. Quetzalcóatl despierta al día siguiente, voltea y se da cuenta que esta mujer era su hermana Quetzalpetlatl. O sea, había tenido relaciones sexuales con su hermana en su estado de euforia y en su estado de ebriedad, que no solamente el pulque era agave con alcohol, sino que también Tezcatlipoca le puso hongos alucinógenos. Entonces imagínense hasta qué nivel de euforia y éxtasis estaba Quetzalcóatl. Su pueblo pues empieza a darse cuenta que es un ser humano común y corriente, que ha perdido la virtud, ha perdido el honor, ha hecho todo lo que prohibió al pueblo azteca hacer, al pueblo mexica, y pues su pueblo lo empieza a ver de manera renuente, lo empieza a ver, a despreciarlo. Quetzalcóatl incluso sabe que lo que hizo está mal. Él, no era ingenuo, sabía que lo que estaba mal, que incluso se dice que Quetzalcóatl llora por haber defraudado a su pueblo. Tanto así que decide dejar a su pueblo. Dicen: ¿saben qué? No tengo perdón, lo que hice aquí más lo que hice con mi hermana no tiene razón de ser, no, así no es lo que quiero para ustedes, entonces me voy. Supuestamente lo que pasa es que Quetzalcóatl sube al cerro del Coatepetl, que es el cerro de la serpiente, o sea, de Quetzalcóatl, y se embarca me refiero en un barco, o sea, se sube a un barco y le manda un mensaje a los mexicas y les dice que en algún momento él volverá cuando sea digno del pueblo mexica, pero que continúen trabajando, que continúen siendo la gran civilización. Y va avanzando el barco, se va perdiendo en el horizonte, y cuando se pierde en el horizonte aparece una pequeña estrella en el firmamento, que es lo que hoy en día nosotros conocemos como Venus. A Venus se le conoce como la estrella de la mañana o la estrella del horizonte, porque se puede ver tanto de día como de noche, antes de que salga el sol y antes de que se ponga la luna. Entonces él es el que controla al sol. Ustedes pueden llegar a ver a Venus, eso ya me lo dirán los astrónomos, que en qué momentos aparece, en qué momentos es más visible, etcétera. Pero para los aztecas Venus era el planeta más importante porque era el que le abría camino al sol, porque supuestamente era Quetzalcóatl que todos los días ayudaba a que el quinto sol surgiera. La leyenda es preciosa, por eso los aztecas estaban esperando la llegada de Quetzalcóatl cuando llegaron los malditos españoles a hacer su caos y su destrucción, y que pensaron que sí era un dios por todo lo que era diferente en los españoles, etc. Pero fíjense qué hermosa es la leyenda de Quetzalcóatl. Hay miles de cuentos, búsquenlo ustedes en internet, si son mexicanos, y si no son mexicanos, si solo son latinoamericanos o son extranjeros, no hay que minimizar lo nuestro, porque yo siempre me he enfatizado en mis clases de decir: sí, es muy bonita la mitología griega, la egipcia, la nórdica, la india es también súper rica, pero lo nuestro también es maravilloso. Vean nada más la leyenda, los paralelismos que hay, o sea, las metáforas, las analogías, todo lo que representa nuestro pueblo es sumamente importante. ¿Y por qué quise hablar de esto? Porque hay mucha filosofía de por medio, hay mucha ética de por medio. Ustedes, si ya escucharon capítulos anteriores, estarán haciendo relación de algo de Aristóteles, algo de Platón o algo de lo que ustedes saben de filosofía y de ética. Es preciosa, de verdad, la mitología de los pueblos prehispánicos. Les recomiendo que lo busquen, no se queden solo con lo mío. Les digo, hay varias versiones. Está la versión de los mayas, donde también era Kukulcán en vez de Quetzalcóatl. Están los pueblos incas, en fin, los toltecas, los olmecas. En fin, hay miles. Ustedes búsquenlo, de verdad es muy bonito y aprenden muchísimo. Y bueno, estamos cada vez más en contacto con nuestras raíces. Les agradezco muchísimo su presencia, les agradezco muchísimo su tiempo, espero ver sus comentarios, quiero ver sus likes, quiero que también, si ustedes quieren que hablen de algo en particular, espero que este episodio especial de Filosofía para Todos les haya gustado, les haya despertado la conciencia por su propio pueblo, por nuestras propias costumbres y tradiciones. Y bueno, en la próxima sesión ya vamos a continuar con la escuela aristotélica de Epicuro. ¿Ok? Vamos a hablar de los epicúreos, vamos a hablar del jardín, vamos a hablar de lo que se conoce como los hedonistas, de los placeres, la satisfacción, etc. Y vamos a ver qué tal está esa filosofía aristotélica. Muchas gracias por su tiempo, soy Mike y recuerden que la filosofía los acompañe.